El invierno de 1852. Una joven de poco más de 20 años lleva horas tumbada en una bañera llena de agua helada en un estudio de Londres. Sus labios han adquirido un tono azulado. Las lámparas de aceite que calentaban el agua desde abajo se han apagado hace tiempo. Ella no dice nada, no se queja, no pide que paren. El pintor sigue trabajando, absorto, sin apartar los ojos del lienzo. Ese día, Elizabeth Siddal contrajo una neumonía. El padre de la joven amenazó al artista con una demanda judicial. John Everett Millais tuvo que pagar 50 libras esterlinas en facturas médicas, una suma considerable para un pintor de 22 años, y siguió con su vida. Terminó el cuadro, lo vendió antes de concluirlo por 300 guineas, fue elegido miembro asociado de la Royal Academy al año siguiente y continuó su carrera brillante y sin contratiempos. Ese episodio no explica por sí solo todo lo que vino después, pero dejó una sombra difícil de apartar. Desde entonces, la historia de Siddal quedó unida a la enfermedad, al dolor tratado con láudano y a una belleza victoriana que parecía exigir siempre un cuerpo dispuesto a pagar el precio. Elizabeth Siddal siguió otro camino. Esto no es únicamente la historia de Ofelia, es la historia de lo que costó pintarla. Fíjate en el cuadro. Una joven flota en las aguas de un río estrecho, rodeada de una vegetación tan densa que casi asfixia la composición. Su rostro es de una palidez antinatural, enmarcado por el cobre vivo de su cabello. Los ojos abiertos miran al cielo, la boca entreabierta parece a punto de pronunciar una palabra o de cantar. Los brazos extendidos, las palmas abiertas hacia arriba. Todo transmite una rendición absoluta, serena, casi litúrgica. A primera vista, parece la representación poética de una partida apacible. La naturaleza que la rodea, cada hoja, cada pétalo, cada reflejo en el agua, está pintada con una precisión microscópica que resulta casi fotográfica. Pero esa sensación de armonía es el primer equívoco, porque esta no es la muerte que todos imaginan. En el texto de Shakespeare, Ofelia no se arrojó al agua. Estaba sentada en una rama de sauce cuando ésta se rompió bajo su peso. Y, según las palabras exactas de la reina Gertrudis que narra la escena, la joven estaba incapaz de percibir su propio peligro. En su estado de locura completa, simplemente no comprendía que se estaba hundiendo. No eligió nada. No ejecutó ningún gesto dramático. Se fue sin saberlo, cantando fragmentos de viejas canciones, disolviéndose en el río como si perteneciera a él. Millais pintó esa inconsciencia con una exactitud que deja una incomodidad fría cuando uno la entiende del todo. Detén la mirada en la esquina superior izquierda del cuadro, entre las ramas del sauce. Hay un petirrojo, pequeño, casi invisible, posado sobre una rama. En la escena de locura de Shakespeare, Ofelia canta "For Bonnie Sweet Robin is all my joy". Es su propio lamento, cantado en fragmentos mientras se hunde. Y en la simbología victoriana, el petirrojo era también el mensajero de los que se habían ido, el pájaro que visita a los vivos para indicar la presencia de alguien que ya no está. Millais lo puso ahí. Nadie se lo pidió. Baja la vista hacia la parte inferior del lienzo. El vestido de Ofelia. Millais lo compró de segunda mano por 4 libras, una prenda antigua, bordada en plata, que perteneció a alguna dama cuyo nombre nadie recuerda. Cuando lo ves en el cuadro, flota con una elegancia que parece sobrenatural. Pero observa lo que ocurre por debajo de la cintura. La tela, empapada de agua, ha acumulado un peso enorme. La parte inferior del cuerpo casi ha desaparecido en la oscuridad del río. Solo el aire atrapado en los pliegues de la tela mantiene el torso y el rostro sobre la superficie. Por un momento más. El vestido no es un adorno, es el mecanismo que termina con ella. Pero el vestido solo explica cómo se hunde el cuerpo. No explica por qué el cuadro parece saber tanto sobre lo que vendrá después. John Everett Millais tenía 22 años cuando comenzó a trabajar en este cuadro. Era cofundador de la Hermandad Prerrafaelita, un grupo de artistas jóvenes que rechazaban de manera radical las convenciones académicas de su época. Los maestros de la Royal Academy usaban fondos oscuros, sombras bituminosas, lo que los prerrafaelitas llamaban con desprecio el chapoteo. En cambio, Millais cubrió el lienzo con capas de blanco de plomo y de zinc y pintó directamente sobre ese fondo húmedo con pigmentos puros. La luz atravesaba las capas de pintura transparente y rebotaba desde el fondo blanco, creando una luminosidad que ningún método académico podía reproducir.
Por eso el cuadro no parece iluminado desde fuera, parece iluminado desde el fondo mismo de la pintura. Su lema era «verdad a la naturaleza», y Millais lo tomó de forma literal, hasta el límite de lo obsesivo. Hay un detalle del contexto histórico que explica parte de esa obsesión. En 1851, la fotografía llevaba apenas una década existiendo como tecnología accesible, y ya comenzaba a amenazar el estatuto de la pintura como el único medio capaz de registrar la realidad. Millais respondió con una estrategia arriesgada: superar a la cámara en el único terreno donde la pintura podía ganar. Un fotógrafo podría hacer que una mujer se tumbara en un arroyo, pero no podría hacer que un petirrojo se posara en la rama sobre su cabeza, ni que cada flor del margen tuviera el color exacto que la floriografía victoriana le asignaba. Y desde luego, no podría pintar la luz desde dentro. Para el fondo del cuadro, Millais se trasladó durante 5 meses, de julio a octubre de 1851, a las orillas del río Hawksmill en Surrey. Trabajaba al aire libre hasta 11 horas diarias, 6 días a la semana, sentado bajo un pequeño paraguas, soportando enjambres de moscas, vientos helados y las amenazas de un granjero local furioso por el heno aplastado. En sus cartas a su amigo Thomas Combe, describía con detalle cada hoja, cada mosca, el precio exacto de los materiales, los roces con los vecinos, las condiciones del tiempo. Todo quedó documentado, absolutamente todo, excepto una cosa. Vuelve al borde derecho del cuadro. Entre la maleza, donde la luz y la sombra se cruzan en los arbustos de la orilla, hay una disposición de manchas oscuras que, si la contemplas el tiempo suficiente, empieza a tomar una forma reconocible. Una forma que muchos lectores del cuadro han tomado por un cráneo humano. No está firmada, no está explicada. No aparece en las cartas de Millais como aparece en el vestido, el río, el clima o el trabajo agotador en Surrey. Algunos investigadores sostienen que es un memento mori deliberado, un símbolo oculto de la mortalidad que anticipa la escena del cementerio con la calavera de Yorick en el acto siguiente de la obra. Otros lo consideran una ilusión óptica, una pareidolia producida por la distribución casual de la luz entre las hojas. No prueba nada. Pero en una obra rodeada de cartas, precios y detalles materiales, ese silencio pesa más de lo normal. Eso puede significar 2 cosas: o que la forma es accidental y él nunca la vio, o que era tan intencional que decidió protegerla. Las 2 posibilidades obligan a mirar el cuadro como un documento, no solo como una imagen. Ahora las flores. Durante mucho tiempo se consideró que las plantas del cuadro eran simplemente una muestra del virtuosismo botánico de Millais. Cuando la obra se exhibió en la Royal Academy en 1852, The Times de Londres escribió que el pintor había sumergido a Ofelia en una zanja llena de malas hierbas y había despojado la escena de toda emoción en favor de un frío estudio científico. La revista Athenaeum acusó a Millais de ignorar el patetismo de la escena para estudiar fríamente cada pétalo de cada placa de anémona. Pero cuando conoces el vocabulario de la época, el cuadro cambia por completo. Los victorianos tenían un lenguaje de las flores, la floriografía, tan preciso como un código. El sauce llorón que se inclina sobre Ofelia, amor rechazado, está mencionado literalmente en el texto de Shakespeare. Las ortigas a sus lados, dolor físico y espiritual. Las margaritas que flotan junto a su mano derecha, inocencia. Las violetas en su cuello, fidelidad, castidad y final temprano. La espirea blanca, que muchos confunden con simple decoración, vaciedad total, la inutilidad de una tragedia que no debería haber ocurrido. Millais leyó el monólogo de Gertrudis con una precisión casi científica y trasladó cada planta mencionada al lienzo, pero añadió algo que Shakespeare no incluyó en ningún verso de la obra: las amapolas rojas. Están ahí, dispersas sobre el agua, brillantes. Las amapolas no pertenecen a la frase de Gertrudis. Millais las puso ahí por su cuenta, y ese añadido cambia el cuadro. En la Inglaterra victoriana, la amapola significaba partida, sueño, adormecimiento. Y en una Inglaterra donde el láudano estaba en todas partes, esa palabra visual tenía una sombra química que cualquier adulto de 1851 reconocería sin necesidad de que nadie se la señalara. El láudano, la tintura de opio, se vendía libremente en las farmacias sin receta médica. Se usaba para el dolor crónico, la tos, la depresión, los problemas de sueño, la ansiedad, la fiebre.
Era tan accesible como el vinagre y tan destructivo como cualquier sustancia que genera dependencia. Médicos lo recetaban, madres lo daban a sus hijos, poetas lo consumían como parte de su rutina. Millais pintó esas amapolas alrededor de la figura de Ofelia como si fueran parte natural del paisaje inglés. Y entonces la historia construyó una conexión que ninguna intención artística podría haber premeditado. En los años siguientes a las sesiones de posado, la salud de Elizabeth Siddal se deterioró de manera compleja y progresiva, con causas que los historiadores debaten, pero que incluyeron dolores crónicos, pérdidas personales y una depresión que los médicos de la época solo sabían tratar con una cosa: con láudano. Siddal comenzó a tomarlo. Siguió tomándolo durante años, aumentando la dosis a medida que el cuerpo la necesitaba más. Y el 11 de febrero de 1862, su esposo, el pintor Dante Gabriel Rossetti, la encontró inconsciente, con la respiración comprometida y una botella vacía sobre la mesita de noche. Siddal tenía 32 años. No regresó. La obra no predijo su partida, pero dejó sobre el agua el símbolo que, años después, volvería con una precisión insoportable. Hay que hablar de quién era Elizabeth Siddal fuera del cuadro, porque los libros de arte rara vez lo hacen con suficiente claridad. Era sombrerera, hija de una familia de clase trabajadora. Su físico, alta, piel casi translúcida, cabello de un cobre encendido, la convirtió en la figura central de la hermandad prerrafaelita. Posó para docenas de obras, y lo hizo sin formación artística formal, aunque más tarde se convirtió en pintora y poeta por mérito propio. Se casó con Rossetti, sufrió un embarazo que terminó en tragedia, cayó en una depresión que la medicina victoriana no sabía abordar. Hay una frase que se le atribuye en relación con este cuadro: la belleza requiere sufrimiento. Su origen exacto es difícil de verificar, pero su resonancia no lo es. Lo que sí está documentado es que ella nunca presentó una queja formal a Millet. Fue su padre quien amenazó con los tribunales. Ella, años después, lo defendió. La lectura oficial del cuadro lo describe como el triunfo supremo del naturalismo prerrafaelita. Y desde un punto de vista técnico, eso es indiscutible. Pero las investigadoras Elaine Showalter y Griselda Pollock llevan décadas señalando que es imposible separar la estética de lo que costó producirla. Que sin el cuerpo de Siddal en el agua helada, sin su silencio durante horas, sin la cadena de consecuencias que siguió, el cuadro de Millet sería solo un buen paisaje. ¿Sabe el arte lo que crea? ¿O solo crea sin saberlo? Porque hay un último capítulo de esta historia que ocurre 7 años después de la partida de Siddal. En 1869, en una noche de octubre, en el cementerio de Highgate, en Londres, una pequeña cuadrilla de hombres abrió una tumba. Lo organizó Charles Augustus Howell, estafador, agente de arte, hombre de reputación oscura que sabía exactamente cómo convertir el escándalo en dinero. El hombre que esperaba en el carruaje mientras sus empleados trabajaban a la luz de las linternas era Dante Gabriel Rossetti. Había colocado en el ataúd de su esposa, en un gesto que todos interpretaron como romántico, el único manuscrito de su colección de poemas. 7 años después, quería recuperarlos para publicarlos. Los hombres abrieron el ataúd, extrajeron los poemas, y Howell, que tenía interés personal en crear leyendas que aumentaran el valor de las obras prerrafaelitas, difundió después un rumor que recorrió todos los salones literarios de Londres: que el cabello color cobre de Elizabeth Siddal había seguido creciendo después de su partida y que llenaba el ataúd completamente. No hay evidencia de que sea verdad, pero el rumor persistió durante décadas. El cabello de la modelo de Ofelia, creciendo en la oscuridad de Highgate. La imagen es tan poderosa que uno no sabe si alguien la inventó con deliberación o si los hechos, cuando ya son suficientemente extraños, terminan construyendo su propia mitología. Y así llegamos, por última vez, al silencio. Lo inquietante no es que falte una nota sobre la forma que algunos ven como un cráneo en el follaje. Es que esa ausencia aparece precisamente en una obra donde casi todo lo material dejó rastro. Telas, precios, cartas, molestias, el nombre del proveedor del lienzo, los problemas de conservación que surgirían décadas después cuando los restauradores del Tate tuvieron que trabajar con disolventes para recuperar el balance original de azules y verdes. Todo quedó en papel, excepto eso. No prueba ninguna intención, pero hace que la pregunta no se resuelva. Y un cuadro con una pregunta sin resolver tiene algo que los cuadros perfectamente explicados no tienen:
174 años después, la obra sigue en la sala 14 de la Tate Britain en Londres. Es la imagen victoriana más reproducida de toda la colección, la primera en agotarse en forma de postal. Elizabeth Siddal está enterrada en Highgate, a pocos kilómetros de distancia. Las amapolas rojas siguen flotando en el agua del lienzo, exactamente donde Millais las colocó, sin que Shakespeare las hubiera pedido, sin que nadie le exigiera que estuvieran ahí. El río guarda lo que recibe, no devuelve nada, solo sigue fluyendo. ¿Crees que la forma entre los arbustos de la orilla derecha fue pintada con intención o que la sombra y la luz la construyeron solas mientras Millais miraba hacia otro lado? Detente en esa zona del cuadro antes de responder y dime, si la vio, ¿por qué no lo mencionó nunca?